Manantiales en la Arena es una asociación ciudadana, básicamente, preocupada por los altos niveles de contaminación de los cuerpos acuíferos que hay en Jalapa. Ellos han hecho una labor pues, sin apoyos oficiales y dentro de sus posibilidades han hecho denuncias permanentes sobre este problema que tenemos en la ciudad de Jalapa. Para ello agradezco a Laura Aguirre y a Tomás Auen aceptar esta entrevista para la jornada. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues podemos empezar por el principio, como dicen. ¿Qué es lo que han visto ustedes? Entiendo que están haciendo recorridos en la ciudad, en todos los cuerpos internos que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que han encontrado? Mira, la idea del grupo de Manantiales en la Arena es que hagamos recorridos de los cuerpos de agua en la ciudad y que la gente los vaya conociendo. Y ha sido sorprendente para nosotros encontrar la respuesta de la gente que aparece para estas caminatas, ¿no? Entonces, la primera caminata fue en los Tecajetes, que es una zona de manantiales que se van por un resumidero y se van por debajo de la avenida Ávila Camacho y vuelven a salir del otro lado de la Sexta de Juárez. Entonces, para empezar, nos encontramos con que hay muchos manantiales en Jalapa que alimentan muchos cuerpos de agua y muchos de estos cuerpos de agua están entubados en ciertos tramos, muchos, bueno, de hecho, todos los cuerpos de agua de Jalapa están contaminados, principalmente con materia fecal y descargas de talleres, casas, clínicas, etc. Y hay algunos que tienen tramos todavía al aire libre que la gente puede ir a ver y son rescatables. Y esos son, los cuerpos de agua son algo que le da la identidad a Jalapa, ¿no? Jalapa es el manantial en la arena, ¿no? Entonces, lo que yo creo que la mayor parte de la gente ha encontrado en estas caminatas, estos recorridos, es que existen estos cuerpos de agua que están muy afectados en algunos tramos y sin embargo hay partes de los cuerpos de agua que son rescatables. Sí, así es, Tulio. Hay que destacar que principalmente en Jalapa sí la fuente de contaminación más grave y más abundante sí es el drenaje de los domicilios, que es drástico saber que es un servicio que está siendo pagado por la ciudadanía y que SEMAS no está prestando de manera adecuada, ¿no? Y entonces ese drenaje se vierte a los cuerpos de agua. Sin embargo, hay otro tipo de contaminación que se encuentra puntualmente en diferentes lugares, por ejemplo, esos de olores a gasolina, en algunos sitios desechos que pueden ser de clínicas, hospitales, que pueden incluir químicos, medicamentos y este tipo de cosas que tampoco tienen una gestión adecuada. El recibo que los ciudadanos de Jalapa recibimos por el pago del agua, como comentaba Laura, hay un apartado específico sobre el saneamiento. ¿Por qué no se ha utilizado ese dinero? ¿Por qué no se establecen las normas legales para hacerlo efectivo? Porque bueno, finalmente estás pagando el servicio al municipio. Sí, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, bueno, para empezar es una institución que ha tenido muchos problemas administrativos, financieros, ha sido caja chica de muchos gobiernos, ha habido muchas situaciones de corrupción dentro de esa organización. No les, que hasta el 2019 funcionaba con números rojos durante 20 años. Se ha saneado eso un poquito, pero están muy comprometidos económicamente con el funcionamiento interno, también están muy comprometidos económicamente financieramente por la deuda, la carga de lo que fue el programa integral de saneamiento de Jalapa. Están pagando 45 millones de pesos más o menos de puros intereses, no han podido salir de esa deuda. No les quedan recursos
para invertir en la ampliación de las instalaciones que necesitan en la ciudad, ¿no? Y el problema de la contaminación de los cuerpos de agua, que es básicamente por descargas que o hacen los individuos de las casas que están asentadas en los márgenes de los cuerpos de agua, de los ríos o los arroyos, y dejan caer sus drenajes al río, pero pagan, la mayoría de ellos pagan el servicio de drenaje, pagan el saneamiento, o son colectores de las EMAS, que recogen los drenajes de toda una zona de la ciudad y va y echa ese drenaje al río. Entonces, sí, es el compromiso de la comisión, sería darle al ciudadano el agua en condiciones aptas para consumo y encargarse de recoger todas las descargas, llevarlos por colectores hasta una planta de tratamiento y sanear esa agua antes de devolverlo al medio ambiente. ¿Eso no existe en Jalapa, Laura? No existe esa forma de colectar agua y llevarla a una planta de tratamiento? ¿O es nada más parcial? Existen algunos tramos de algunos cuerpos de agua y en realidad es absolutamente insuficiente, no solo porque no está conectado al 100% de los domicilios, sino porque las plantas de tratamiento tampoco funcionan de manera adecuada. Entonces, aunque en algunos tramos, como por ejemplo uno que visitamos en nuestro primer recorrido, que corre muy cerca de la calle Sexta de Juárez, está la instalación de los colectores marginales del que hablaba Tomás y están a ambos lados del arroyo, ya no están cayendo directamente al arroyo, hay un pequeño tramo que está saneado, sin embargo más adelante se vuelve a unir esa agua a los drenajes y no se conduce a una planta de tratamiento que la pueda sanear de manera efectiva. ¿Por qué crees, Tomás, que no se haya, o no hay voluntad política, no saben cómo hacerlo, o en realidad hay otros factores que no alcanzamos a ver? Híjole, es una madeja de complicada de resolver. Sí, es un tema que tiene que ver con manobras. Me parece que en la administración anterior fueron hasta hablar con el presidente de la República para ver si se podría replantear la deuda. Finalmente lo que tiene que hacer SEMAS es o sanear sus finanzas para poder tener un capital con el cual trabajar y solventar esta deuda y mejorar el equipo y ampliar las redes, etc. O tienen que cobrarle más a la ciudadanía. Sería interesante saber si la ciudadanía está dispuesta a pagar cuotas un poco mayores, si estuvieran seguros de que esas cuotas realmente se aplicaran en resolver los problemas de la ciudad. Sí, aunque en efecto lo está pagando la ciudadanía por ese servicio y no se les da la atención que requiere. Bueno, vemos que ustedes en los recorridos que hacen, pues lo que han encontrado. Es obvio que no. O sea, en el tema de saneamiento no se está resolviendo. Si se resolviera el saneamiento, estarían limpios los cuerpos de agua. Y en Global Water Watch, los monitoreos que hicimos en la zona urbana, no hay un cuerpo de agua en Jalapa que tenga niveles de contaminación por abajo de lo que se entiende como aceptable para inversión recreativa. Y muchos de los cuerpos de agua tienen niveles de contaminación muy por arriba de lo que la Organización Mundial de la Salud considera como aceptables para contacto. Estos 4 cuerpos de agua que ustedes han estado recorriendo, Laura, si hubiera voluntad política, si invirtieran los suficientes recursos, ¿podrían servir para ayudar al problema que tenemos, que es un callejón sin salida en la ciudad? Bueno, yo considero que el problema de la contaminación de los cuerpos de agua urbana no solamente tiene que ver con el abasto del agua que tomamos, ¿no?, sino con la salud de los ciudadanos y las ciudadanas que viven a las orillas, ¿no?, muchos de los cuales en algunos tramos, como por ejemplo un tramo del río Carneros que visitamos el domingo pasado,
sufren de inundaciones que cada vez están siendo más frecuentes. Entonces, el desbordamiento de un río con niveles de contaminación que lo hacen tóxico es un problema dramático para las personas y los vecinos y las vecinas que viven ahí. Ahora, por otro lado, también estamos viendo que muy cerca del cauce del río Carneros, así como de otros arroyos que recorren Jalapa, existen manantiales que los alimentan, muchos, y que nos están proveyendo de agua de buena calidad. Y están en medio de colonias que viven el tandeo prácticamente permanentemente. Las personas de esas colonias están diciendo, tenemos este manantial que a 10 metros está llevando sus aguas a un río de agua tóxica, mientras nosotros acá llevamos semanas sin tener agua para beber o para bañarnos, para cocinar. ¿Sería viable, Tomás, un proyecto de esa naturaleza en términos financieros y de digamos, captación de agua para el consumo, ¿no? Sí hay manantiales y hay pozos dentro de la ciudad que tienen la calidad adecuada para consumo. Ahorita el agua que consume de Jalapa viene de otras cuencas que no pasan por Jalapa. O sea, estamos viviendo una situación de trasvase de agua del Huitzilapan y del Pisquiac hacia la ciudad de Jalapa. Pero sí, si se pudiera limpiar, sí se podría aprovechar algo de lo que entra a Jalapa, de lo que nace dentro de Jalapa. Hay muchos manantiales dentro de Jalapa. Pero sobre todo lo que se podría hacer es recuperar espacios de disfrute para la gente. Tendríamos una ciudad mucho más atractiva, más amable para vivir. Sería mucho mejor para el turismo de la ciudad, ¿no? Que nuestros ríos no fueran algo que no queramos ni oler ni ver, ¿no? Sí. Y mencionaste algo así como de que es como un callejón sin salida. Y yo creo que es muy importante que los ciudadanos tengan en cuenta que todos estos ríos en alguna época, y muchos no tan lejana, como el Carneros hace 30 años, 35 años, la gente iba a pescar y a nadar ahí. Y ahora está de mírame, no me toques. Pero así como se dio el proceso de enfermar al cuerpo de agua, se le puede sanear también, se puede recuperar la salud de sus cuerpos de agua. Si construyen los colectores marginales, quitan las descargas que están cayendo en el río ahorita, sacan la basura de ahí, en un día está limpio el río otra vez. Y vuelven a aparecer los peces y la vegetación, y se vuelve en un lugar de gozo, algo de placentero, digamos, ¿no? ¿Cree que sería importante, además de invertir en obra pública, en calles, alumbrado, etcétera, que parte del presupuesto municipal se destinara a resolver los problemas con el agua, Laura? Por supuesto que hay muchas inversiones que son necesarias, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, sino de la ciudadanía. Algo que nosotros hemos notado durante estos 4 meses que llevamos promoviendo esta iniciativa es que no es verdad eso de que la ciudadanía es totalmente indiferente, que no le importa, que no le interesa, que no quiere saber. No es así, hemos tenido una gran acogida, muchas personas están no solamente asistiendo a los recorridos, sino proponiendo acciones, queriendo conocer más a profundidad de la historia, las alternativas, etc. Entonces, en ese sentido, pues creemos que es algo muy necesario, ¿no? A través de la participación ciudadana y de la organización ciudadana pueden lograrse grandes cosas y pueden visibilizarse tanto problemáticas como alternativas de solución. Y ahora que mencionaban el asunto del abasto de agua, ¿no? De dónde tomamos el agua que se toma en Jalapa. Una alternativa muy interesante es buscar fuentes de abastecimiento que van más allá de las del Huitzilapan, sino que puedan ser, por ejemplo, a través de la cosecha de agua de lluvias, ¿no? Jalapa es una región que tiene una precipitación, una ciudad que tiene una precipitación pues considerable durante una buena cantidad del año. Entonces, si se
invirtiera en ese tipo de infraestructura que permita captar agua de lluvia, que disminuiríamos la necesidad que tenemos de ir a agua de los manantiales o agua de las cuencas, por ejemplo, del río Pixquiac, que se ha estado visibilizando que está disminuyendo su caudal de forma muy fuerte, o de la cuenca del Huitzilapan, de donde vemos que la calidad del agua no es la que se requiere para consumo humano, ni para ser potabilizada y que luego sea de consumo humano. Pues el tema este del agua da para hablar muchísimas cosas. Solamente para concluir, ustedes tienen un sitio web donde podrían hablar del sitio web para que la gente pueda enterarse de las convocatorias y demás. ¿Quieres dar el dato? Sí, tenemos una página que se llama Agua pasa por mi casa. La pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram y también en Twitter. Ahí estamos poniendo la convocatoria, las diferentes actividades que estamos organizando, y también estamos llevando una pequeña documentación de lo que se va observando y de lo que diferentes personas que asisten a los recorridos pueden captar con fotografías, con audios, con videos o con pequeños textos. Entonces les invitamos a que la sigan en redes sociales. Pues para concluir, Tomás, ¿lo quieres agregar? Hay que tener en cuenta que el Pixquiac lo está secando Jalapa. O sea, esas presas derivadoras están jalando todo el agua para la ciudad. Y entonces, en las épocas de poca precipitación, se va todo el agua y se saca el río. Es un río de piedras. Es un río de piedras, cosa que apenas tiene unos 10, 12 años que empieza a suceder. Y este año fue impresionante porque muchas veces se secó el río. Sí. Y luego lo otro, el tema de la captación de agua de lluvia. Hay mucha precipitación en Jalapa. Se han hecho algunos programas para captar agua de lluvia para casas de habitación que tienen cierto éxito, pero creo que por otro lado se puede considerar que hay otras superficies, o sea, hay grandes superficies como techos de centros comerciales que pueden captar mucha agua para almacenar. Pero sobre todo, yo creo que hay que tener en mente a la vista la ineficiencia física de las SEMAS. ¿A qué se refiere eso? La diferencia entre lo que están captando de agua y lo que están entregando. SEMAS, entre que capta el agua y lo entrega en los domicilios, pierde el 60% del agua. Se va en fugas. Entonces, y eso es escandaloso. O sea, en otros países, 15% de pérdida se considera grave. La misma con agua marca como aceptable menos de 20%. Y Jalapa pierde el 60%. Entonces, eso es otro gran pendiente de las SEMAS, es invertir en equipo para ir a revisar las tuberías, localizar las fugas y repararlas. Con eso tendríamos, o sea, le pudieran bajar a que la pérdida fuera del 20%, tendríamos 500 litros por segundo más para el sistema. Claro. Y dejar de dañar todos los alrededores que está secando la ciudad, está chupando toda la agua. Pues Laura Aguirre, Tomás Ovar, muchas gracias por estar aquí y esperamos vernos pronto para darles seguimiento a esto. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.